La concepción hegeliana del Estado. Contexto histórico. Tras la Revolución Industrial en el siglo XVIII, el capital había pasado a realizar la sustitución real del trabajo al capital. El capital había producido su efecto, la separación del producto con relación a los medios de producción, significando así la destrucción de las totalidades orgánicas en las que se encontraba el individuo, tales como el feudo, el gremio, la iglesia. Esto produce el aislamiento del individuo, donde éste buscará ahora conseguir trabajo en alguna manufactura o fábrica, o se volverá asaltante o mendigo. Esto forma lo que Hegel nombrará como sociedad civil. En el ámbito de la particularidad del individuo, el particular se separa del universal. Este fenómeno crea nuevos conflictos que los filósofos políticos tratarán de resolver. Bajo este concepto, los filósofos políticos buscan lograr la desestructuración que ha provocado el surgimiento de dicha particularidad. Debido a esto, se plantea el problema del Estado, lo cual genera diversas soluciones de las cuales podemos distinguir 4 tipos. El Estado absolutista. Este nos propone que la coerción debe imponer el orden mediante el uso de la fuerza. Se piensa que, tal como Hobbes plantea, los individuos se encuentran en un estado de naturaleza presocial en el cual cada cual vela por sí mismo y agrede a otros, y la única solución es un pacto mediante el cual se entrega absolutamente todo al soberano, y éste, como un gran leviatán, mantenga a todos en orden. Por otro lado, el Estado liberal es el Estado que no debe inmiscuirse demasiado en la sociedad civil, o sea, en lo económico. Debe proteger la propiedad, o sea, el mercado, y dejarlo que se desarrolle de acuerdo con sus propias leyes, pues es el encargado de distribuir los bienes y lo hace con una mano invisible, tal como nos propone Locke y Adam Smith. El Estado democrático es el Estado en el cual el contrato es de todos con todos, mediante el cual se crea voluntad general, la plena libertad. 2 de sus ejes, el contrato y la religión, pero una religión civil, sin dogmas que unen interiormente a todos los individuos como verdaderos ciudadanos de la patria y no del cielo. Es la propuesta de Rousseau. Y por último, el Estado ético, propuesto por Hegel. Es el Estado como plena realización de los seres humanos, mediante una dialéctica que incorpora por vía de superación todos los logros de la historia, desde el derecho pasando por la moral individual para culminar en la eticidad, matriz de todos los valores más altos de la humanidad, expresados en el arte, la religión y la filosofía. Como primer punto, Hegel va a abordar los fundamentos de la filosofía del derecho. Para este filósofo, la filosofía como conocimiento de la totalidad o cosmovisión va a ser la ciencia por excelencia. Hegel se va a contraponer a la concepción propia de la Ilustración. Él sostiene que la verdadera ciencia tiene lugar en el ámbito subjetual, que es aquello que es propio de ese sujeto y no va a depender de otros fenómenos, así como en el ámbito de la sociedad y del Estado, y no en la naturaleza, como muchos científicos afirmaban en aquella época. Entonces, el objeto de la filosofía del derecho va a ser la idea del derecho, el concepto del derecho, entendiendo como concepto a una determinación abstracta del entendimiento, que es lo único que tiene realidad. Para Hegel, el verdadero concepto va a ser el sujeto, y para poder llegar a ese sujeto tenemos que hacernos, ponernos, crearnos y concebirnos como ese sujeto. El derecho es entonces la filosofía política, y el objeto propio de esta filosofía va a ser el Estado. Hegel hace mención que el ámbito de la filosofía del derecho va a ser lo espiritual, y su lugar más exacto y punto de partida es la voluntad. El espíritu va a ser el sujeto, ya sea individual, que es cada uno, o colectivo, que puede ser la familia, la corporación, la iglesia o el Estado. El sujeto entonces va a atravesar distintas configuraciones a lo largo de su historia. Para comprender mejor estos conceptos, pensemos al sujeto como un personaje de videojuego que conforme avanza el juego va a adquirir nuevas configuraciones para superar los diferentes niveles. Para Hegel, el sujeto en el hacerse va asumiendo diferentes configuraciones como sensibilidad, entendimiento, voluntad y razón. Él dice que el sujeto no nace con esas configuraciones, sino que se van haciendo a lo largo de su historia. La configuración propia, entonces, del ámbito político va a ser la voluntad. La voluntad
que es libre porque la libertad es su sustancia y determinación, hace que el sistema político sea el reino de la libertad realizada. No puede darse libertad fuera del Estado. Es por eso entonces que Hegel considera al Estado como la totalidad de los sujetos que lo componen, quienes juntos van a formar el gran sujeto colectivo. Este sujeto colectivo va a crear una segunda naturaleza, que es la eticidad. La voluntad va a presentar tres momentos propios de la dialéctica hegeliana. Para entender mejor estos momentos, vamos a utilizar el ejemplo del amo y el esclavo. El primer momento es el universal abstracto o en sí. En este momento, todo lo que es implica la existencia de su contrario. Hegel nos dice que en el universal abstracto existe tanto el amo como el esclavo, dos conciencias que se consideran iguales en ese momento, pero que ambas buscan, a través de sus deseos, que la otra se someta. Es ahí cuando pasamos al siguiente momento, el particular o para sí. Aquí el sujeto se va a particularizar. Una de las conciencias va a negar a la otra y la otra se va a someter. El esclavo va a tener más ganas de vivir que de enfrentarse al amo y tener esa posibilidad de morir. Entonces, aquí el amo va a tomar el poder y va a negar al esclavo como un igual, haciéndolo trabajar para él. Pasado un tiempo después de que el esclavo ya estuvo trabajando para el amo, vamos a tener un momento como de revelación, podríamos decirlo, que va a ser el universal concreto o en sí para sí. En este momento se va a dar la negación de la negación. El esclavo va a negar al amo. Y para Hegel, este momento va a ser el del equilibrio, en donde se va a formar lo que conocemos como la cultura. Como último fundamento, Hegel aborda la estructura de la filosofía del derecho. Él va a dividir el desarrollo de la filosofía en tres momentos históricos. El primero es el derecho abstracto o formal, que se va a dar en el Imperio Romano y en la sociedad feudal. El segundo momento es el de la moralidad, que es la moral del individuo como particular, miembro de la sociedad civil. Va a corresponder a la modernidad en la que aparece el individuo como tal y se desarrolla su moral. Este periodo corresponde con el surgimiento de la moral kantiana. Y el último momento va a ser la eticidad, que es el contenido ético del pueblo. Aquí se va a dar una superación universal y particular, que va a ser el Estado. Esta nueva dialéctica va a tener tres momentos. El primero, que es la familia, en donde el espíritu es ético, inmediato o natural. El segundo, que es la sociedad civil, esta va a ser una unión de miembros individuales para cubrir sus necesidades. El último momento de esta dialéctica va a ser el Estado, que para Hegel es la superación dialéctica de lo particular y universal, o sea, lo máximo de lo máximo para mantener el orden. La lucha contra el contractualismo. El primer punto de esta dialéctica corresponde al derecho abstracto, en el que el sujeto es la persona entendida como un simple portador de derechos jurídicos. La persona es como tal el momento más pobre de la realización del sujeto individual, y es precisamente ahí donde la persona busca su realización mediante la propiedad. La propiedad como espacio de realización de la persona entra en conflicto con el espacio de realización de las otras personas, en tanto que otros son propietarios. El contrato es la clara expresión de la contradicción que se da entre propietarios. En cuanto soy propietario, excluyo al otro, a cual solo me identifico dejando de ser propietario. Por otra parte, ambas personas son autónomas inmediatas. Para Hegel, el contrato es arbitrario y por lo tanto no es racional. Está formado solamente por dos partes que carecen de universalidad y por último, el objeto del contrato es una cosa exterior regulada solo por el fin de enajenarla. Para Hegel, el contrato fija la injusticia y estas características lo vuelven inepto como fundamento del Estado, como pretendió Rousseau. Hegel aprecia la concepción russoniana del Estado como voluntad general, que interpreta como lo racional en sí y para sí, pero cuestiona que ello pueda formarse por medio de un contrato. La moralidad.
La moralidad para Hegel es el punto de vista de la voluntad en cuanto a que es infinita, no solamente en sí, sino también para sí. Esta reflexión sobre sí de la voluntad y su identidad existe para sí, frente al ser en sí y la inmediatez y las determinaciones que allí se desarrollan. Determina a la persona como sujeto. En este podemos encontrar el paso de la persona al sujeto, de la exterioridad a la interioridad. Es la entrada del sujeto en sí mismo. En este momento surge el individuo como individuo y el particular como particular. El nacimiento del particular. En este podemos encontrar un antes y un después marcados en este nacimiento. Antes, los individuos no se verían a sí mismos fuera de las estructuras a las que pertenecían u totalidades orgánicas como la iglesia, la polis o la familia patriarcal. En un después también podemos encontrar la particularidad del individuo. Es el encontrarse satisfecho en sus necesidades, encontrar su propia satisfacción y a su libertad. Este antes y este después es la aparición del fenómeno histórico que señala una diferencia entre la antigüedad y la modernidad. Hegel ha encontrado la libertad subjetiva en la manifestación del cristianismo, ya que ésta ha convertido el principio universal como una nueva forma de ver al mundo. En estas podríamos encontrar lo que es el amor, la eterna felicidad, lo romántico. Más tarde, a raíz de estas, se podrá encontrar la moralidad y lo que es la conciencia moral, ya que Dios no se refleja en instituciones eclesiásticas, sino en una conciencia particular. A partir de esto, podremos encontrar lo que sería después el principio de una sociedad civil. La eticidad. La idea de la libertad en cuanto bien viviente que tiene en autoconciencia su saber, su querer y por medio de su actuar su realidad, así como este actuar tiene en el ser ético su base en sí y para sí y su fin motor. El concepto de libertad que se ha convertido en mundo existente y en naturaleza de la autoconciencia. De una forma más explícita, esto lo podemos ver reflejado en una forma dialéctica, la cual indica que la autoconciencia es el saber de sus leyes y sus claves en su propio mundo, su propia naturaleza, como son sus costumbres, sus valores, sus leyes, sus instituciones, su idioma, su religión, su arte y por supuesto su ethos, polis o estado. Por otra parte, la eticidad es creada por el individuo. Él la crea, pero no puede hacerla sin suponerla a su vez como fundamento. Esta parte nos quiere decir que el ser ético es tener autoconciencia y poner en práctica sus saberes. Esa es la idea de libertad, que nos dice que el sujeto puede y tiene el derecho de realizar sus saberes en el mundo existente para llegar a obtener el bien viviente. Y por último, el mundo existente dice que es donde el individuo se individualiza y realiza, donde ejerce su libertad para obtener el bien viviente. ¿Y qué es el bien viviente? Es la idea de libertad. Ethos significa refugio, guardia, casa. Traducido como los saberes del individuo, el mundo existente, la ética, lo que conocen, dónde viven y cómo viven, qué es lo que los hace sentir a salvo. Y libertad, que significa realización, potenciación del individuo que de esa manera amplía sus espacios de opción y acción. La eticidad en su sentido pleno significa el estado moderno. La dialéctica de la eticidad comprende el espíritu ético inmediato o natural, que es la familia. Esta sustancialidad pasa a la pérdida de su unidad, a la duplicidad y al punto de vista de lo relativo. Sociedad civil. Unión de miembros en cuanto que individuos independientes en una universalidad por tanta formal a través de sus necesidades y de la constitución jurídica como medio
de seguridad de las personas y de la propiedad, así como a través de un orden exterior para sus intereses particulares y comunes, el cual estado exterior se recoge y reúne en la finalidad y realidad de lo universal sustancial y de la vida pública, consagrada a eso universal mismo en la Constitución del Estado. En resumen, la familia es pues el universal abstracto, inmediato. Las mediaciones todavía no están puestas. Pertenece ya al ámbito ético, pero este se encuentra todavía lastrado de naturaleza, de la primera naturaleza. Es lo ético en sí. Cuando aparece el particular, el individuo, que ya no es hijo, sino ciudadano, se rompe la unidad sustancial inmediata de la familia y se forma la sociedad civil que se supere en el Estado. La sociedad civil, la economía política y los problemas sociales. La sociedad civil, constituida por individuos unidos únicamente por sus necesidades materiales y las leyes del derecho, está destinado a proteger la seguridad de las personas y la propiedad. La particularización del individuo ocurre cuando rompe con la unidad sustancial de la familia en donde puede tomar decisiones. Al ser particular, es al mismo tiempo universal, y lo es esencialmente. La estructura de la sociedad civil es un sistema de necesidades. Se logra mediante el trabajo, tanto el propio como el colectivo. Siempre es social, ya que al buscar la satisfacción personal, también se logra la de los demás. También es un administrador de la justicia. Es la necesidad de reconocer la necesidad del derecho, así como su conocimiento por parte de la ciudadanía y de la actuación de los tribunales. La policía y la corporación. La reconquista del universal por parte de la policía o de la política del Estado hacia el bien de los ciudadanos. Además, la policía debe velar por la seguridad de las personas y las soluciones de los problemas sociales que genera la economía propia de la sociedad civil, mientras que la corporación como órgano de acción y formación hacia la universalidad del Estado para la clase formal o burguesa, volcada hacia la particularidad. Mediante la corporación, el particular se enraiza en lo universal, tiene en su seno el debido reconocimiento, su dignidad de clase. La familia y la corporación conforman las raíces éticas del Estado, es decir, la orientación hacia la universalidad concreta, que sólo existe en el Estado, el cual es la verdad de la sociedad civil. La economía política es el ámbito de la particularidad, movido por intereses egoístas. El universal es el propio entendimiento abstracto. Las necesidades del hombre deben ser puestas en relación con las del animal, ya que a partir de una plataforma de coincidencia en la animalidad se produce una gran diferencia. El trabajo es importante, ya que las necesidades se satisfacen mediante este mismo. El trabajo en la sociedad moderna va conformando un hombre que adquiere el hábito de la ocupación, hábito que continuamente se autoproduce. Ya no se trata de realizar un trabajo completo con un producto terminado, sino solo de realizar tareas en cadena con otras, al final de las cuales sale el producto. Problemas sociales. Impulsados por el egoísmo, los hombres crean un patrimonio universal, el cual cada uno puede participar de acuerdo con su capital, sus habilidades y las diversas circunstancias arbitrarias. Esto produce una desigualdad en donde las riquezas y las habilidades son desiguales. La desigualdad proviene tanto de la naturaleza como del espíritu. El espíritu se divide en tres clases: la clase substancial o inmediata, que es la clase campesina en general, la clase reflexiva o formal. La burguesía también es conocida como clase de la industria, en donde particulariza lo universal, responde a las necesidades particulares de los individuos de la sociedad civil, y la clase universal, formada por funcionarios del Estado. Es universal en la medida en que, según Hegel, estos no tienen intereses particulares,
pues sus intereses son los del Estado, a cuyos servicios se consagran. ¿Cuáles son las implicaciones de vivir en sociedad civil? Es que muchos miembros quedan por debajo del nivel de un modo de subsistencia. Se produce también una pérdida del sentimiento, del derecho y de la dignidad de existir por el propio trabajo y actividad. Ya esto también se da el origen de la plebe, quienes son conocidos como el desecho de la sociedad, a lo que el Estado, en su función universal de policía, debe buscar caminos de solución para el grave problema social. Y finalmente, ¿qué solución propone Hegel? Tiene un corte meramente imperialista, ya que su propuesta de colonización de nuevas tierras para lograr un nuevo campo de aplicación de su trabajo. Hegel y el Estado ético. Para Hegel, el Estado no es un aparato en sí, sino un universal concreto. Esto es la plena realización intersubjetiva en la plenitud del mutuo reconocimiento entre los individuos. Cada sujeto posee un espíritu ético, lo que lo hace un sujeto ético, el cual a su vez está inmerso en un estado que podría ser percibido de dos maneras diferentes o en dos niveles diferentes, el cual es la inmediatez y las costumbres. La inmediatez se refiere a la autoconciencia y la acción, o sea que el individuo es un ser sustancial y que se sabe para realizar diversas acciones. Las costumbres se refieren a la ética asentada sobre determinados valores vividos por el individuo. El Estado, como espíritu objetivo, está realizado por sujetos que se reconocen mutuamente. A esto se le reconoce o se le llama voluntad sustancial en cada uno. En el Estado moderno, el particular se desarrolla en todas sus dimensiones. Contrario al de Hegel, el Estado pretende que todas sus dimensiones crezcan, pero como momentos de realización de todos en el universal concreto. La final última del Estado debería ser la libertad. La dialéctica del Estado es la idea de que el Estado tiene derecho político interno, derecho político externo y la realidad en el proceso de la historia universal. El derecho político interno es uno de los más importantes, pues los seres particulares universales se pueden dialectizar en este, en parte gracias a las instituciones que conforman la Constitución, la cual no se refiere precisamente a la Constitución escrita, sino al realizarse del Estado, o sea, de la manera en cómo se realiza el Estado a través de la dialéctica. En el derecho político interno hay tres poderes relacionados dialécticamente: el poder legislativo, el gubernativo y la monarquía constitucional, concebidos como momentos históricos para la constitución del universal concreto. Hegel hace una clasificación de las formas de los estados que vendrían a ser básicamente la expresión de la lógica propia del sujeto-estado en su desarrollo dialéctico. El primer momento de la clasificación es el que corresponde al despotismo o monarquía despótica, en donde todo el poder pertenece al universal inmediato, abstracto, que es el Estado en la persona de un particular, o sea, el monarca. El segundo momento es cuando lo universal comienza a dividirse en particulares que todavía no logran retrotraerse a la unidad del universal, o sea, su fuente, lo que vendría a ser los estados aristocráticos y democráticos. El tercer momento es cuando lo universal concreto o en sí para sí se convierte en lo mismo, ¿no? En el universal concreto. O sea que las particularidades son retrotraídas a la unidad del universal, ahora universal concreto, que se realiza en la monarquía constitucional. En la dialectización de estos tres momentos, el monarca es uno con el poder gubernativo, en el cual intervienen algunos, y con el poder legislativo, en el cual interviene la multitud en general, de manera que para Hegel la monarquía constitucional es la verdad de las demás formas de Estado y para él es la mejor.